Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Falta o sobra. Análisis ecofeminista para una economía patriarcal. Falta o sobra. Falta o sobra. Seguimos en el aire de eso que falta y le damos la bienvenida a Noemí Giosa Suazúa, quien hoy se hará cargo de la columna Falta o Sobra. Hola, Noemí, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, anticipábamos en el inicio del programa que vamos a estar charlando de la educación pública universitaria y lo que implica para mi ley, básicamente. Sí, ese va a ser el tema que voy a desarrollar hoy. Básicamente, bueno, ¿no? Hablar del conflicto que en estos momentos estamos, me incluyo porque yo soy docente universitaria, pasando en las universidades nacionales, por qué y bueno, ¿no? Y lo que nos espera, que no sabemos. Por un lado, bueno, remarcar que la situación de las universidades nacionales es crítica y es urgente, tanto en lo que respecta al presupuesto para mantenimiento y equipos de las universidades como para los salarios docentes y no docentes, ¿no? Porque, digamos, la comunidad universitaria se compone tanto de sus universidades y de infraestructura como de la comunidad de docentes y de no docentes y de estudiantes, ¿no? Eso es lo que cuando uno habla de la comunidad universitaria, educativa, se está refiriendo a este conjunto. Bueno, también recordar que para ser docente universitario hay que recorrer algunas trayectorias, ¿no? Hay que tener una carrera universitaria, hay que tener experiencia docente, porque estamos hablando de docencia, hay que estar vinculado a los temas de los cuales uno imparte conocimiento, no es que estudié, me gradué y ahí voy a dar soy docente y chao, sino que hay que estar actualizado en los debates, en los avances científicos, porque estamos hablando de la ciencia. Esto supone artículos, libros, investigaciones, congresos, seminarios, porque aunque uno no investigue, solo sea docente, tiene que estar actualizado porque tiene que renovar los programas. Bueno, y como se darán cuenta, la audiencia, todo esto supone costos, ¿no? Tiempo y dedicación. Costos, tiempos y dedicación, claro. Hace años que le llevamos un proceso de deterioro salarial. Con esto quiero decir de caída del poder adquisitivo de nuestro salario en relación a la inflación. Hace años que esto viene sucediendo, pero lo sucedido en los últimos meses superó todas las marcas de la historia y superó un retraso que se fue dando en muchos años, de golpe en unos pocos meses, ¿no? Eso quiero decir. Unos pocos números para colocar el problema. Desde noviembre del año pasado, o sea, desde fin del gobierno anterior, a julio de este año, la inflación fue del 134% aproximadamente, y la actualización del salario docente universitario, que se toma como referencia medio, fue del 80%. O sea, que cuando la audiencia escucha, si por ahí le suena, que hay una diferencia de 54 puntos porcentuales, ¿no? Entre lo que aumentaron los precios y lo que fue la actualización de nuestros salarios en unos pocos meses, ¿no? De, digamos, diciembre a julio. Bueno, la situación es grave porque esto viene de hace tiempo y se profundizó abruptamente. Entonces lo que estamos es en un proceso de pauperización de los salarios universitarios, ¿no? Con esto quiero decir que ya empieza a ser estructural, y de pauperización quiero decir que cada vez baja más, que entra en un proceso de empobrecimiento. Un poquito para aclarar cómo es este mundo salarial docente. O sea, por un lado están las jerarquías. La primera es ayudante de segunda, pero muchas veces ayudante de segunda es estudiante. O sea, arrancaremos de ayudante de primera, distintas categorías hasta llegar a profesor o profesora titular, o sea, el cargo de titular. O jefe de cátedra, ¿no? Sería. Bueno, puede ser jefe de cátedra o no depende de eso, de cada universidad y cómo están construidos. Pero sí, titular de la materia o de la cátedra es la máxima jerarquía.
en cuanto a jerarquía de cargos. Pero después tenemos la antigüedad, que en toda la docencia, no solamente universitaria, es una adicional que cada tantos años se carga en los docentes, en el salario docente, perdón. Esto, bueno, porque digamos, ¿no? Sí, un agregado al salario, como en muchos otros rubros donde la antigüedad, claro, suma también unos pesos que nunca suelen ser muchos igual. No, acá es importante la antigüedad porque llega a ser el 120% del salario, la máxima antigüedad, o sea, es importante. Y sobre el básico, quiero decir, ¿no? Porque, bueno, también se supone que el básico siempre está contenido. Y otra cosa que influye es la dedicación, porque uno puede tener un cargo simple o un cargo de dedicación exclusiva que sería equivalente a 4 simples, y en el medio está semi-exclusiva, ¿no? Esto porque, bueno, a veces uno escucha los valores de los salarios y dice, pero eso a cuántas horas, bueno, simple. Entonces, si nosotros comparamos esto, que lo hace un laboratorio, se llama Laboratorio del Salario Docente, no me acuerdo exactamente el nombre, pero que hace ya un par de años que viene siguiendo la evolución del salario, con cálculos científicos, si se quiere, digamos, con método, si lo comparamos con el valor de la canasta básica total, que es la línea de pobreza, para lo que se supone un hogar compuesto de 2 adultos y 2 menores, que es lo que llama el hogar tipo 2, el salario del ayudante con dedicación exclusiva, o sea, full time, y que tiene menos de 20 años de antigüedad, o sea, hasta 19 años, lo que significaba ese salario en julio, está por debajo de la línea de pobreza. Y eso de ayudante, pero si vamos al salario del profesor adjunto o profesora adjunta, por ejemplo, con dedicación exclusiva y menos de 10 años, o sea, hasta 9 años de antigüedad, también está bajo la línea de pobreza. Digo esto porque uno viene escuchando y piensa que es un jingle, ¿no? Pero no, es una realidad. Es una realidad porque, bueno, digamos, ¿no? Sería necesario un aumento del 33% sobre los salarios que se han cobrado en julio para reponer lo que se perdió desde que asumió Milei ahora, 33%, y las actualizaciones, la última oferta del gobierno fue un 3 y un 2%, un 3 para agosto y un 2% para septiembre, ¿no? Ofertas que, digamos, o sea, la paritaria en sí mismo desapareció, si se quiere, ¿no? Porque, digamos, no hay un diálogo. Lo que hay es una oferta que se rechaza porque es paupérrima, entonces, por imposición, el gobierno aplica esos incrementos. Y ahí se terminó todo. Digo esto porque, bueno, hay toda una proclama, digamos, ¿no? Y una lucha que, digamos, el nivel de gravedad lo indica que todas las universidades nacionales del país han puesto de acuerdo, y tanto los gremios docentes como los no docentes, ¿no? Esa unidad marca el grado del problema, ¿por qué no? Claro, porque antes lo que sucedía es que el gremio docente por un lado y el gremio no docente por otro, teniendo su propia paritaria, era, bueno, un acuerdo de tipo de actividad, para llamarle de alguna forma. Ahora, con todo este problema de falta de presupuesto, entre comillas, que alude el gobierno, es que no hay aumento para nadie bajo ningún contexto, y que entonces, por lo tanto, se da esta unión de los frentes sindicales, tanto docentes como no docentes. Exactamente, es decir, sí, digamos, de las distintas federaciones, ¿no? No hay aumento, tampoco para presupuesto, porque después, que ahora voy a hablar de la última marcha, que fue muy grande, fue multitudinaria, dieron un aumento pero del presupuesto, pero para infraestructura, que es mínimo, el 90 y pico % de los presupuestos de las universidades va en salarios, ¿no? O sea, yo he tenido que ir a la universidad este primer cuatrimestre porque tenemos esos pizarrones con fibra, que ya está totalmente desgastado, no lo puede, iba con unos papeles blancos sinceramente, iba y los pegábamos para poder, bueno, porque, digamos, eso ha pasado siempre con ese tipo de pizarrón, pero no se puede reparar. Quería decir, bueno, algo más que tiene que ver con este gobierno, que lo que existía, digamos, que se había un derecho que se había, digamos, logrado en paritarias, digamos, hace años, es lo que se llama garantía salarial, que me voy a detener mucho porque me llevaría tiempo explicarlo, pero
un poco, es como que funciona como un salario mínimo docente. Entonces, según las actualizaciones, siempre se actualizaba, estaba enganchado con el salario mínimo vital y móvil. Bueno, era para proteger los docentes de baja antigüedad y de, bueno, Milei lo anuló, lo eliminó. Entonces se suma esto que aquellos docentes de bajos cargos y poca antigüedad, que es gran parte de la masa de trabajadores y trabajadoras docentes, y recibieron muy poco aumento además de todo, esa parte, la base salarial, está peor todavía en términos relativos, ¿no? Bueno, por eso es que hay toda una proclama y una lucha que, digamos, va creciendo. Hasta ahora no se ha determinado paro por tiempo indeterminado, pero va creciendo unos días, más días, distintas semanas, campañas de visibilización. La semana pasada hubo 3 días de paro, esta semana hubo 2 días de paro. Y campañas de visibilización, que es todo, digamos, un tema, porque, digamos, toda la comunidad universitaria tiene bien claro que es importante, digamos, desarrollar los programas. Da más trabajo hacer paro que no hacer paro, porque te desarticula todos los programas. No es que uno quiera hacer paro, esto digo porque no hemos escuchado, ahora están con la esencialidad de la escuela media, bueno, digamos, no es que nada, no hay ¿qué otra manera? Que nos digan qué otra manera podemos reclamar que no estemos, digamos, ya a niveles de pobreza. La respuesta del gobierno a este último, digamos, paro, al paro de la semana pasada, fue un comunicado por su IG, por el Instagram, que es lamentable, la verdad que el nivel es lamentable. Claro, da vergüenza tener semejante gobierno. Sí, porque la poca seriedad, ¿no? Que las respuestas o las comunicaciones son o en conferencia de prensa por medio de Adorni o en las redes sociales. Y es como sentarse de verdad a charlar con los gremios involucrados, casi que no existe. El método, el lugar y los contenidos son vergonzosos porque en ese comunicado se sostiene que, bueno, que los salarios en el gobierno anterior estaban básicamente sustentados por la emisión y no eran correctos. Hay que ver qué es correcto, qué no es correcto, a ver qué emisión, qué no es emisión, pero bueno, que toda la sociedad argentina estaba haciendo un gran esfuerzo para salir de la crisis en la que estábamos y que ellos actualizaron los salarios y los presupuestos y que había que escuchar el mensaje de las urnas. Decía, no se puede gastar más de lo que ingresa. No sé, parece que en las boletas, cuando uno votó, parecía que se decía eso, no sé, yo no lo leí, pero bueno, y que más que paros, habría que ellos confiaban en poder dialogar. Bueno, digamos, esto es falaz porque primero el diálogo no existe, ya lo dije antes, es mentira lo del diálogo. Por otro lado, o sea, dialogar no es decir te ofrezco eso, si no querés, bueno, te lo ofrezco igual y te voy en nada, eso no es diálogo. Y por otro lado nadie está diciendo que emitan, no emitan. Ahora, cuando el gobierno está dando prebendas y enormes beneficios a las empresas capitalistas que suponen una reducción de su recaudación tributaria, bueno, digamos, nadie te está diciendo que emitas. Eso se podría perfectamente aplicar en parte al presupuesto de las universidades y no hacer semejante ajuste. Porque, insisto, o sea, creo que la opción del gobierno es muy clara, ¿no? Es decir, esto es, digamos, un capital humano de privilegios y de exclusiones. O sea, está la idea de que ellos apuestan a destruir las universidades, a que se cierren. Entonces aquí, y a eso quiero remarcar, la respuesta y digamos de la sociedad en su conjunto es fundamental, ¿no? Se está previendo ahora una marcha también para septiembre, la marcha anterior es una respuesta de la sociedad. Eso es lo que el gobierno tiene que escuchar y no inventar que la sociedad cuando votó no sé qué consigna, ¿no? Porque ellos tienen que escuchar la marcha multitudinaria de todos los sectores, también muchos que lo votaron estaban en esa marcha, ¿no? Entonces, la sociedad, o sea, porque realmente está en riesgo el futuro de nuestras universidades, por lo tanto el futuro de nuestra educación, hijos, hijas, sobrinos, nietos, nietas, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar.
Sí, a partir de la marcha universitaria federal que tuvo lugar en abril, que bien decías que fue multitudinaria en todo el país, hubo un incremento, ¿no? Como hay un ajuste en el presupuesto que se destinaba, ¿no? Este 270%, que es lo que dijo haber entregado el Ministerio de Capital Humano. El problema es lo que también mencionabas antes, ¿no? Que en realidad de ese presupuesto fue destinado a funcionamiento de las universidades, es decir, básicamente a sostener cuestiones de infraestructura, pero no estaban vinculadas con el salario docente. Y asimismo, ese 270% no va a alcanzar para la finalización, o tal vez sí para la finalización de este cuatrimestre, pero no para el inicio del año lectivo 2025. Entonces volvemos a tener casi que la misma discusión que tuvimos antes de esa gran marcha. El 90% de los presupuestos de las universidades va a salarios docentes y no docentes, porque está la parte que no docente que es importante. Ese 270% no sirvió para nada. O sea, las universidades no pueden estar abiertas sin docentes, sin dar clases y sin no docentes. Que bueno, sí, no sé, cambias una silla con el presupuesto de la infraestructura, es una cosa totalmente ridícula. Es una cosa parte de este gobierno para hacer un blef, viste, aparentar que no nos sirve para nada, absolutamente para nada. No, es terrible, realmente es terrible, por un lado, o sea, la mentira, ¿no? De que el capital, bueno, sí, es que el capital humano es esto, arreglate en el mercado, anda al mercado, arreglate. El mercado se regula solo, han dicho por ahí algunos teóricos, claro, ¿no? En algún momento. Claro, que se regula solo. La vez pasada salió algo, o sea, no hubo un problema en un propietario, un inquilino, y lo resolvieron a los tiros. Entonces decía la mano invisible del mercado. Claro. No, bueno, así estamos. Bueno, respecto de la futura o posible marcha, lo que estuve leyendo hasta el día de ayer, por lo menos Noemí, tal vez vos tenés algún dato más nuevo, es que el 30 de agosto se reúne el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, donde se definiría efectivamente si hay una fecha de nueva movilización que estiman entre el 9 o el 13 de septiembre. ¿Estoy bien Exacto. con esos datos? Sí, esa es la información hasta ahora, tal cual. Bueno, seguiremos actualizando entonces y nos encontraremos la semana que viene para seguir con algún debate en Falta o Sobra. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Hasta Igualmente. Luego. Pasó así Noemí Giosa Suazúa con esta columna de Falta o Sobra, donde hoy debatimos el capital humano de Milei en contra de la educación pública universitaria.